Hola, bienvenidos a este segundo video del curso de Geometry Notes. Vamos a ir avanzando a medida que vamos cubriendo los temas, así que todavía no sé cuántos videos vamos a hacer, pero ahora toca profundizar un poquito más en los temas. El primer video fue algo introductorio. Vamos a estar centrándonos en los atributos, en este caso, y los campos. Quiero agradecerles a todos porque la verdad que el video anterior tiene un porcentaje de me gustas, interacciones y comentarios mucho más alto que la media del canal, lo que quiere decir que también ustedes están haciendo su parte en empujar el contenido. Acá estoy de vuelta, como pueden ver, así que bueno, vamos a continuar y vamos a ver a dónde llegamos. Muy bien, auspicia como siempre mi propio add-on Sanctus Library. Les dejo un código por si quieren comprarlo más barato. Recuerden, pueden entrar en el Discord también si tienen preguntas o para seguir un poco el curso. Hay un canal en español, un canal específico sobre el curso, así que pueden entrar ahí y hacer preguntas también. Muy bien, gracias por su apoyo y vamos a continuar entonces. Muy bien, los atributos, ¿por qué son tan importantes? Es los datos que están asociados a los elementos. Sin esto, básicamente no podemos hacer nada. Algunos de esos atributos los podemos ver en nuestra hoja de cálculo. Tenemos en este caso algo que creé para mostrar la diferencia entre algunos tipos de atributo. En este caso estamos viendo los vértices, por ejemplo, y sus posiciones. Esto es un atributo, ya lo vimos, con tres datos separados dentro del mismo atributo, porque es un atributo vector. Podemos ver aquí también su índice, el índice cada uno para identificar cada uno de los vértices. Y en este caso les quiero mostrar la diferencia. Existen básicamente dos tipos de atributo. Está el atributo field, que es, por ejemplo, si yo, puede ser este, normal. Y los podemos ver generalmente aquí en geometría, leer. Tenemos ID de cada elemento, el índice, un atributo nombrado que es un atributo que nosotros guardamos. En algunos casos existen, en algunos lo vamos a ver en un rato. La normal del objeto y la posición. La particularidad de los atributos field es que van a ser evaluados al momento de conectarse. Por eso no tienen data, básicamente. No hay nada hasta que no le decimos dónde quiero evaluar este atributo. Por ejemplo, si yo lo conecto al viewer y vamos a conectar, entonces le voy a estar diciendo dónde evaluar este atributo. Esto es importante también porque cuando está en automático, como pueden ver, en este caso estamos viendo aquí hacia dónde apunta cada punto, digamos, cada vértice. Pues si quisiéramos verlo en caras, no aparece porque automáticamente va a lo que son puntos o vértices por defecto. Entonces, o lo que cree que es más relativo. Pero si queremos verlo, en este caso en caras, tenemos que cambiar aquí. Y ahora sí, podemos ver el contenido aquí. Muy bien. Existe otro tipo de atributo que no se evalúa al momento de conectar, sino que es basado en una geometría específica. Por ejemplo, en este caso vamos a ver las salidas del cono. Tenemos top, que sería la parte de arriba, bottom, la parte de abajo, o el piso, digamos, y side, los costados. Entonces, ¿qué pasa? Eso también es un atributo, pero está como, en inglés sería hard-coded, o sea, como ya no es dinámico, sino que está asignado a cierta geometría. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo dos conos. Esto es simplemente para moverlos y que se vean separados. Y los estoy uniendo con un nodo de unir geometría. Entonces, a partir de aquí, en realidad están todos mezclados, ¿sí? Porque son todos vértices. No hay algo que diga yo soy objeto 1, yo soy objeto 2. Y en este lugar lo que voy a hacer es seleccionar el top, parte de arriba, y la voy a mover. Y como pueden ver, solo funciona con la geometría que básicamente tiene codificada. Está asignado a una geometría específica. No es como el caso de los fields, que
se evalúan al momento de conectar. Volvemos a poner esto en 0, porque sin seleccionar nada me mueve todo. Muy bien, aquí preparé algo simple que no tenemos que entender muy bien, pero es la normal. Solo tomo, si miran en el eje Z hacia arriba o abajo, y mayor que 0 quiere decir que solo los que están mirando para arriba, digamos, van a ser seleccionados o van a ser 1 y el resto va a dar 0. Y en este caso el único punto que mira, que tiene la normal apuntando hacia arriba es el de arriba del todo. Esto es un field, ¿verdad? Porque me lo va a evaluar al momento de conectar. ¿Qué pasa? Si yo conecto esto en mi selección y muevo, sirve para los dos porque es básicamente como una regla. Yo estoy diciéndole evaluar esto para todos los elementos que estén aquí adentro. En cambio, los atributos no dinámicos solo van a funcionar para la geometría a la que están relacionados, digamos. Muy bien, entonces entendemos que existen atributos que se evalúan al ser conectados, como que son los fields, y tenemos atributos que también se les llama anónimos, estos que tenemos aquí que vienen asignados ya a una geometría específica y no van a ser evaluados a futuro. Los atributos field también pueden ser transformados para que funcionen más o menos de la misma manera que los anónimos. Después vamos a ver los casos, pero de la manera en la que hacemos esto es con un nodo que se llama capturar atributo. Y básicamente en vez de evaluarse en el lugar donde lo voy a conectar, va a quedar evaluado ya en el momento en el que yo capturo el atributo. Vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a capturar esto y lo vamos a usar aquí. Y al mover, solo se mueve. Como fue evaluado aquí, en este momento ya no se está evaluando. Está hardcodeado o ya quedó asignado a una geometría. Por lo tanto, no va a evaluar de vuelta. Ya no es dinámico, digamos. Les recuerdo que si yo conecto esto directo, se mueven los dos porque estamos evaluándolo en este momento y es dinámico. Por lo tanto, dice todos los que miren para arriba. En este caso fue quién miraba para arriba en este momento. Y este no existía. Entonces, no, básicamente le va a dar 0. Muy bien. Este archivo lo pueden bajar, no tiene nada específico, nada de mágico, pero si lo prefieren, les queda más cómodo seguirlo en pantalla, está disponible en la descripción del video para bajar. Muy bien, es importante también ver cómo para el caso de los atributos anónimos, o estos que estamos generando también cuando capturamos, que sería lo mismo, cuando pasamos el mouse sobre la selección, vemos en qué momento fueron capturados en este caso. Lo mismo si yo tomo este. El de abajo es cono, el de arriba cono 001. En resumen, aprendemos que hay dos tipos de atributos. Unos son fields, son calculados en el momento en el que se conectan, pueden ir conectados a varios lugares. Y los otros son relacionados a la geometría donde se evalúan en el momento. Puede ser este caso dentro de este nodo o cuando lo capturamos. Muy bien, espero que más o menos el concepto se entienda. Vamos a ver varios ejemplos usando un poco de los dos y vamos a entender un poco también cómo se propagan estos atributos a lo largo de nuestro setup de Geometry Nodes. Muy bien, en este caso van a completar aquí porque si estuvimos viendo otra cosa antes, esto se borra. Color, vamos a cambiar a este. Y acá, height, copian ahí. Es el nombre del atributo que le di que estoy usando en el material, así que tienen que volver a escribir eso. Y ya que estábamos acá, les quería mostrar una pequeña cosa. Cuando queremos cambiar un nodo de lugar sin... Por ejemplo, si yo lo muevo no pasa nada, ¿verdad? Aprieto Alt, lo empiezo a arrastrar, entonces se suelta, digamos. Suelto el Alt, voy a donde lo quiero posicionar, cuando se ilumina en la cuerdita, digamos, lo suelto y ahí queda puesto. Algunos otros interesantes son, puedo agarrar un nodo que ya está conectado, aprieto Control Shift D
Entonces lo duplica, pero conectado también. Si yo pongo control, simplemente shift D, lo duplica. Control shift D, duplica conectada. Y luego otro que uso bastante es manteniendo el shift apretado, botón derecho en el mouse apretado también y arrastro. Y lo que marque se va a unir. Otra de las cosas importantes es saber en qué dominio guardar la información, los atributos, ¿verdad? En este caso estamos, o evaluar los atributos. En este caso estamos evaluando a nivel vértice, pero por ejemplo, si quisiéramos que toda la pelota tuviese un mismo color, le asignara lo mismo, podríamos evaluarlo a nivel instancia. Para esto tendríamos que hacerlo cuando nuestros objetos todavía son instancias y no después del realizar instancia. Vamos a tomar este capturar, lo vamos a poner después de la posición, porque me interesa la posición que tienen, si no todos van a ser rojo o cero, porque eso es lo que era antes de el set position. Vamos a conectar esto aquí. Vamos a cambiar de puntos, porque no hay puntos en este momento, y lo que me interesa es que lo evalúe en el dominio instancias. Vamos a conectar esto afuera. Y vamos a ver cómo ahí vemos la sutil diferencia entre toda la esfera del mismo color, o aquí donde tenemos parte, porque está evaluándolo en el dominio vértices, y esto va subiendo y va cambiando de color, pero si lo tengo capturado aquí, la evaluación sucedió en este momento y a nivel instancias, y puedo usar esa información eh, capturada. Esto puede ser importante, por ejemplo, si yo quisiera alterar estos objetos. Vamos a hacer una prueba con index según su índice cuando eran instancias, o sea que todos estos elementos tengan el mismo índice y no, si lo conecto ahora, cada uno va a tener un índice diferente. Lo podemos ver así. Como pueden ver en el viewer, cada uno de los vértices de todos esos elementos tiene un número diferente. Y supongamos que queremos, yo agregué este nodo aquí, cambiar la posición con un valor aleatorio, vector, menos 0.1 a 0.1. Y en este momento les va a asignar a cada elemento, a cada vértice, un valor diferente. Por lo que se va a destruir un poco la forma. Vamos a ponerlo en offset. Y cada vértice recibe un valor diferente con estos límites. Y se mueve de acuerdo a eso. Ahora, si nosotros capturamos el índice antes de realizar las instancias y a nivel instancia, lo que me va a dar es que cada esfera va a tener un índice igual para todos sus elementos, porque lo estamos evaluando acá antes. En este caso vamos a conectar esto al ID, que sería, si yo tengo un valor igual en el ID para dos elementos, les va a asignar el mismo valor aleatorio. Entonces, en este caso le estoy diciendo que le asigne el mismo valor a cada una de las esferas. Y podemos ver, voy a cambiar el seed para que les toque diferentes valores. Cómo se mueven todos los vértices, reciben el mismo valor para cada una de las esferas. No necesitan entender perfecto todo, simplemente que bueno, estamos haciendo un caso práctico en el que podríamos necesitar tomar información previa a otros pasos para hacer algo que estamos buscando. En este caso vamos a mostrar también un poco lo mismo. Tenemos una grilla con un cubo deformado. Estamos tomando su índice por instancia y luego realizando la instancia. Vamos a ver cómo si asignamos un valor aleatorio en la altura a estos objetos. Voy a aumentar la escala. Vemos cómo lo hace por vértice. Y si yo tomo el índice previo, conecto en ID, vamos a tener un solo valor por lo que antes era una instancia, digamos. Aquí tenemos un detalle, ver cómo algunos atributos existen ya, están
asignados el atributo UVMap en un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos un Susan, que está escondido aquí, pero lo tenemos aquí. Tomamos su geometría. Esto está para separar sus caras, digamos, usando sus aristas o segmentos. Y luego estamos cambiando su posición por la posición que tiene cada vértice en el mapa de V. Si pueden ver, esto es exactamente igual lo que pueden ver cuando están editando el mapa de V de Susan. Y lo que tiene es la posición en una coordenada que va de 0 a 1 y de 0 a 1, que es exactamente lo mismo que está en el UVMap. Y cada uno de esos elementos tiene una posición en ese eje de 2 coordenadas. Por eso al usar esa posición la estamos reemplazándole su verdadera posición, digamos, la que tiene en 3D, por la posición de sus puntos en el mapa de V. Y entonces podemos ver eso, digamos. Muy bien, aquí vamos a ver otro nodo que lo que hace es guardar un atributo con un nombre para la geometría donde está siendo evaluado, digamos. Entonces, en este caso, lo pueden seguir con este nombre de... Acaban cambiando, ¿no? Guardar atributo. Y podemos ver, en este caso vamos a ver qué pasa después de este nodo aquí. Y vamos a ver, lo estamos guardando en cara. Lo mismo aquí en realidad, pero bueno. Cara, cara, cara. Ahí estamos. Color del material. Y en este caso tenemos RGB. Es bastante azul, digamos. Y vemos que este atributo con este nombre está asignado a las caras de este objeto. Es importante entender que el atributo en sí es un nombre y no necesariamente otro objeto necesita un atributo con otro nombre. Si yo lo voy a usar para el mismo objetivo, pueden llamarse igual y cada uno tiene, no está obligado, no está relacionado el nombre del atributo con el valor. Pueden tener valores diferentes para el mismo atributo. Entonces aquí le estamos poniendo atributo color material, se llama así. Lo puse yo a mano, ¿no? Este otro tiene en el mismo atributo, porque se llama igual, tiene otro color. Por lo tanto, se están viendo diferente. El cubo es rojo y la esfera es azul. Acá los estamos uniendo. Asignamos un material que está usando el atributo color material para darle el color a nuestros objetos. También es importante que consideremos la posición de este atributo, porque si yo vuelvo a usar el mismo nombre más adelante en el setup, va a reemplazar ese atributo. Tiene el mismo nombre. Si se llamara diferente no pasa nada. Tenemos que tener en cuenta eso. Si yo reemplazo aquí, por ejemplo, va a reemplazar el atributo para aquí, pero este no, porque no tiene nada más, no cambia más ese atributo. Esto es importante porque cuando hagamos cosas un poquito más complejas, hay veces que usamos atributos que van cambiando a lo largo del setup. El nodo de guardar atributos se comporta muy parecido al de capturar. La diferencia es que el de capturar tenemos que usar su entrada directamente y el nombre se puede ir reemplazando. Podemos usarlo fuera, como por ejemplo en este caso en el editor de materiales. Hay un nodo que se llama atributo y podemos usarlo, nombrarlo aquí y tener su valor para utilizar en materiales. Como la mayoría de los nodos, también va a depender de en qué dominio lo queremos guardar, el tipo de atributo que es. En este caso es un color. Hay muchos usos para estos nodos. Por ejemplo, podemos crear coordenadas para luego usar con nuestros objetos. Lo vamos a aprender cuando veamos un poquito de UVs y coordenadas. Podemos usarla para tener, por ejemplo, la proximidad de un objeto al otro en un float y usarlo que a medida que un objeto se acerca al otro cambie de color, por ejemplo. Podemos verlo medio rápido. Proximidad. Y vamos a usar de este objeto para afectar este otro. Entonces voy a guardar un
nuevo atributo. Y le vamos a poner distancia, por llamarlo de alguna manera. Y conectamos esto aquí. Y ahora voy a copiar este nombre. Voy a ir a Shading. Y voy a hacer un nuevo atributo que tenga ese valor ahí. Ahora podemos ver que el factor es la distancia que tiene la esfera del cubo. Está a más de 1 metro, por lo tanto se ve blanca. Pero vamos a volver a Geometry Nodes y lo vamos a mover. Y vemos como cuanto más cerca está, más cerca del cero está también. Y esto se puede usar con otros nodos también, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. Y eso se puede usar para cambiarle el color, no sé. Mezclar. Vamos a mezclar su color actual. Esto va a ser de factor con el color de el cubo, por ejemplo. Más o menos. Entonces a medida que acerca, se tiñe. Es un ejemplo muy básico, pero bueno, la idea es que esto de guardar atributos sirven tanto para cambiar formas y llegar a nuestro objetivo en nuestro setup de Geometry Nodes, como para utilizar fuera de Geometry Nodes los atributos y hacer cosas también en el editor de materiales y demás. Muy bien, acá vamos a ver un poco cómo se propaga los atributos a lo largo de nuestro setup. Y esto es particular de los atributos que son o capturados o anónimos, como en este caso. Se comportan exactamente igual. La diferencia es que el field lo evaluaría en el momento, por lo tanto no tiene esto de cómo se propaga, porque se evalúa en el momento. El capturado o anónimo lo tenemos evaluado en este momento. Esos atributos, en general, Blender intenta propagarlos de la mejor manera posible a medida que vamos haciendo cambios. Entonces vamos a ver un poquito de eso. ¿De qué manera lo vemos? Tenemos un material que es rojo y simplemente estoy haciendo que seleccione, solo le asigne ese material a nuestra selección. Es para poder apreciar más la selección que tengo con el top, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si yo hago extruir mesh. Vemos como la cara que estaba aquí arriba mantuvo el atributo top para las nuevas caras que generó. Luego vemos una subdivisión y este atributo sigue propagándose. No hay una nueva evaluación, por lo que simplemente es interpolado o transferido de la mejor manera posible. Incluso va a persistir luego de que distribuimos puntos en esas caras, instanciamos otro objeto y realizamos las instancias para que le podamos asignar un color para que se vea. Y vemos como las instancias que estaban en las caras, donde se distribuyeron puntos en esas caras, digamos, siguen manteniendo el atributo pese a todo. En el caso en el que obviamente el atributo desaparece por completo, es cuando rompemos esa cadena. Puede ser en algún caso muy específico o si venimos de una cadena completamente diferente. Si yo conecto esto, nada aquí está relacionado, no se puede propagar de ninguna manera. Y ahí es donde entra en juego algo que vamos a ver a continuación, que es cómo transferir atributos de un lugar a otro cuando no hay relación. Muy bien, en el primer caso tenemos transferir atributo A. Vamos a ver un poquito qué estamos haciendo aquí. Tenemos la geometría Susan de vuelta, la tenemos con un Object Info. Y lo que estamos aquí tenemos dos nodos especiales para transferir. Antes
De hecho, tenían ese nombre en algún momento. Transferir atributo. Tenemos uno en este caso que estamos usando, que es este nodo. Lo que hace es tomar una muestra o medir, digamos, el más cercano, y acá le dijo en qué dominio, está punto en este caso, o sea que se traduce como buscar el punto más cercano en esta geometría para donde sea que yo lo conecte después. ¿Okay? O sea que buscaría el punto en Susan más cercano para mi esfera que tengo aquí arriba. Eso me está dando el índice, o sea, me está diciendo, este elemento, este punto, es el más cercano en Susan para cada uno de los elementos a donde yo conecto. O sea que si yo conecto mi esfera, que en este caso se está transformando en esto que vemos aquí, pero originalmente aquí, vamos a verlo, es esto. Me está diciendo, para este punto, el punto más cercano en Susan es este índice. Eso es lo que está haciendo. Para este es otro índice, el índice del punto más cercano en Susan, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo los índices de esos vértices más cercanos, estoy haciendo otra cosa. Tomar muestra basado en ese índice que acabo de construir. Es un poco complejo, pero a medida que lo usen lo van a usar mucho. Se va a entender. Y esto me permite aquí tomar un valor, y yo estoy usando el valor posición, ¿ok? Para ese índice. Entonces, sobre la misma geometría, ¿verdad? Entonces vamos a resumir esto en palabras. Estamos tomando el índice del vértice más cercano en Susan para cada uno de los elementos. De ese vértice, ¿verdad? Porque tengo ahí. Quiero la posición, o sea que básicamente aquí estoy recibiendo la posición del vértice más cercano en Susan para cada uno de mis elementos. Y esa posición es la que estoy usando para reemplazar, porque cuando conecto dentro de posición, en vez de hacer un offset, reemplazo la posición que tiene hoy, ahora, actual, esta, por la posición de ese vértice más cercano en Susan. Y lo que sucede es una versión muy simplificada de una especie de shrink wrap. Cada punto se va al punto más cercano que tiene en Susan y estamos obteniendo, después hago una subdivisión, shade smooth y aplico un material plástico simple. Uno con el original Susan y tenemos este resultado. Es una versión simple, obviamente hay una forma más compleja de hacer esto un poco más perfecta. De esta manera estamos viendo cómo podemos transferir información de una geometría a otra que no está relacionada en lo absoluto. Y siempre vamos a tener que buscar cómo lo vamos a transferir. En este caso estamos usando el punto más cercano. Podría ser por índice simple, que vamos a verlo en otro ejemplo. Puede ser por... siempre que lo podamos poner en palabras, podemos intentar reproducirlo. Hay varios nodos que nos van a ayudar a hacer esto y los vamos a ir viendo de a poco también. No vamos a llenarnos de información. Lo importante son los conceptos en este momento. Vamos a ver el atributo, transferir atributos B. ¿Y qué está pasando en este caso? Tenemos una espiral. Es simplemente un objeto primitivo, espiral. Podemos ver que esta espiral tiene 65 puntos. Por otro lado, tenemos una línea que no nos importa tanto su posición, sino qué cantidad de puntos tiene. Entonces podríamos hacerlo manualmente, ponerle 65, pero para que sea procedural y dinámico, estamos usando algo que nos dice, cuenta básicamente los elementos dentro de un dominio. Y en este caso en la curva tenemos qué cantidad de puntos o qué cantidad de segmentos hay. En este caso hay un segmento y 65 puntos. Usamos esa información aquí. Entonces esta línea va a tener 65 puntos. Podríamos incluso poner todo en el 0, ni se ve en ese caso.
porque su posición no me interesa en este caso. Y luego voy a usar un set position. Vamos a dejarlo en 1 para que se vea al menos. Vamos a usar un set position que sería cambiar su posición o reemplazar posición. Si uso el offset, recuerdan, agrega a la posición que ya tienen, pero yo voy a usar position para reemplazarla. Entonces recordamos como hicimos en el paso anterior, está tomando de la geometría que le conecté aquí y va a evaluar en donde yo conecte esto. Entonces, al conectar esta posición aquí, en posición, va a reemplazar usando el número de índice la posición de cada uno de los vértices. Al vértice 0 de esta línea, va a copiar. ¿Por qué eso está corrido? Porque luego lo corro para que se vea. O sea, si yo esto no lo muevo, están exactamente en el mismo lugar. Es simplemente para poder apreciarlo, ¿no? Pero este vértice 0 está tomando la posición de este punto 0. El 1 está tomando la posición del 1. Y así entonces está replicando esa línea. Si yo cambio, como estoy usando esto para cambiar la cantidad de puntos, si yo cambio aquí la resolución, también va a cambiar la cantidad de puntos que tengo aquí. Van a tener la misma cantidad de puntos. Por eso puedo transferir por índice simplemente de esta manera, porque tengo la misma cantidad de vértices que de puntos. Muy bien, creo que está bien para un segundo capítulo sobre los atributos, entender un poquito cómo funcionan, cómo se propagan, qué tipos de atributos hay, dónde se evalúan. Es una parte fundamental a entender de Geometry Notes para poder seguir adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo entiendan. Pueden verlo un par de veces. A veces no son cosas tan simples a entender. Geometry Notes tiene eso de que no podemos seleccionar realmente lo que estamos haciendo. Entonces todo se basa en cómo lo podemos visualizar aquí y dentro de nuestro editor. Todo esto se va haciendo obviamente poco a poco más natural a medida que practicamos. No hay otra manera. No podemos saltar de un momento al otro y tener clarísimo todo lo que está pasando. Pero poco a poco eso se va haciendo más natural. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.